Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas, y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba muy lejos de tierra, y las olas las azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron, creyeron que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilícese, soy yo, no tengan miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro salió de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia donde Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y como vio que comenzaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó, y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús exclamando: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Cruzaron el lago y tocaron tierra en Genesaret. En cuanto los habitantes del lugar reconocieron a Jesús, divulgaron la noticia por toda la región, así que le trajeron toda clase de enfermos y le suplicaban que les permitiera tocar, aunque solo fuera el borde de su manto. Y cuando lo tocaban, recuperaban la salud. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Hoy Mateo nos trae un texto muy impresionante, muy especial, donde resalta a dos personajes. Primero, a tres. Al grupo de los apóstoles, pero primero que todo a Jesús, figura central y principal de los evangelios y el evangelio de Mateo, y Pedro, que es un protagonista el cual nos refiere a nuestra forma de ser y de pensar y de actuar en muchas actividades, en muchos casos, en muchos momentos. Es un momento donde Mateo pone a Jesús como la revelación del poder de Dios, la revelación de poder manejar, manipular o dueño de los elementos de la naturaleza. Ahí estamos viendo cómo está transgrediendo, rompe las barreras de la ley natural. Como vemos que su poder se manifiesta y cómo la misericordia del Señor y cómo Jesús está presente en nosotros en todo momento. Y es importante comprender que Dios, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre está con nosotros y siempre está vigilante, aunque nosotros a veces pensemos que Dios nos ha abandonado, que no está cerca de nosotros, que estamos luchándola, guerreándola solo nosotros. Y el texto habla de que después de que se saciaron, estamos hablando ya después de unos acontecimientos donde había reunido a la gente, donde se había predicado, donde se habían hecho milagros, los envía, saca de ahí a los apóstoles y les dice: vayan, atraviesen el lago o el mar de la Galilea, que tiene de largo, de ancho, 11 kilómetros. Se especula que tenían como unos 5 kilómetros, están como en la mitad del lago cuando sucedió este fenómeno tan importante, tan extraordinario. Jesús, ¿qué hace? Él se va, sube la montaña, es ya preludio de la Pascua, hay luna llena y por lo tanto él sube
a esa montaña, a estar. Subir a la montaña tiene un objetivo muy grande, que es estar en la presencia del Señor. Hablamos del monte Sinaí, por ejemplo, el monte Tagor, en muchos lugares donde Dios llamaba a sus elegidos a tener un contacto solo con ellos, como Moisés cuando sube a la montaña a recibir los 10 mandamientos o a recibir instrucciones de Dios, de Yahvé. Y es en esa loma, en esa montaña, que está haciendo su oración profunda, porque él necesita tener ese encuentro con el Padre, necesita tener esa comunicación, necesita tener esa fuerza que le transmite el Padre, lo cual nosotros debemos de hacerlo. Nosotros a veces debemos de, por eso él enseña a Jesús que cuando vayamos a hacer oración, lo hagamos en un sitio, en nuestro cuarto, en algún lugar cerrado, en un lugar aislado, donde nuestro Padre que está en lo oculto, en lo secreto, estará con nosotros. Es un aforismo semítico de unidad, de comunión, de intimidad, relación muy directa con el Padre. Y está orando, y dice la Sagrada Escritura que estaba como tarde de la noche, ya era como amanecer, y más o menos es lo que se le calcula, o los exégetas, los especializados calculan el tiempo. Y él ve desde donde está, porque estamos hablando que el lado de Galilea es como un hueco, y vienen precipitaciones y los aires del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y son muy fuertes, del Mediterráneo, y se producen ciertas tormentas, se producen oleadas grandísimas. Estamos hablando que el fondo del mar de Galilea tiene a 40-50 metros. No es un laguito normal, es un lago grande, lo llaman mar de Galilea porque en alguna época pensaron, o mar de Tiberíades, era como un mar, pero no, es un lago muy profundo y ancho. Y él vio cómo empezaba a darse este suplicio donde los apóstoles tenían miedo de que se pudieran ahogar, tenían miedo de los estruendos del aire, de la marea. Entonces él baja a ayudarlos, a auxiliarlos. Por eso es que él entra al agua y empieza a caminar, que es un fenómeno que rompe todas las barreras, todas las leyes naturales de la física. ¿Por qué? Porque es que hay teorías donde hablan, no, es que había por ahí unas piedrecitas y él entonces saltaba de piedrita en piedrita. No, porque yo estuve en el lago de Galilea y es profundo, eso no es de que hayan piedritas por ahí encima, eso no es así. Y otros que con el poder de la mente logró caminar unos kilómetros, sí, a través de la mente se puede llegar a tener una fuerza, pero los máximos que han podido han sido algunos pasos, mantenerse en el agua. Él llegó hasta, por eso el Evangelio lo resalta, hasta más allá de la mitad del lago, o sea, ya estaba muy avanzado, estaban ellos ya bien avanzados, y ellos sienten un gran miedo, una gran desesperación. ¿Por qué? Porque en el colectivo, en la imaginación colectiva, creen en los fantasmas y en los espíritus. Eso es algo muy social, muy común en todas las culturas y en el pueblo judío también. Y saben que es de mal augurio ver a un espíritu, porque eso trae muerte, eso trae desgracia. Entonces empiezan a gritar despavoridos porque se va acercando una figura. Como es de noche y como están en la euforia, la adrenalina la tienen a mil, no saben ver, distinguir quién es. Pero él les dice, calma, estén tranquilos, soy yo, soy Jesús. Es algo que tiene una profundidad teológica muy grande, que después Juan lo va a rescatar, y Lucas también. Este pasaje donde está dándose, revelándose como Señor y Salvador de la humanidad, diciendo yo soy, la frase del Dios de Israel, yo soy tu Dios y solo a mí me adorarás. Se va acercando, y ahí viene el ímpetu de Pedro, que le dice, si tú eres Jesús, o sea, lo está poniendo a prueba porque quiere saber. Es muy apasionado, y esto muchas veces nosotros somos así.
al principio de nuestros proyectos, en nuestras cosas. Y él le dice, bueno, si usted es Jesús, mándeme que yo camine sobre el agua y de una yo me voy, yo lo sigo, hermano, si usted es Jesús realmente, porque él tenía de todas maneras la duda si era o no era Jesús realmente, si era una visión, si era una alucinación, si era algo que se sobrepasaba a lo que ellos conocían. Jesús le dijo, venga, sin miedo, sin problema, tranquilo. Entonces, claro, Pedro dijo, me voto a ver a la de Dios, a la diosa del charco, como se dice acá en Colombia. Empieza a caminar y empieza a acercarse a Jesús, pero sus miedos, sus inseguridades, sus temores, ve embravecida el agua, el viento, y empieza a desesperarse y a hundirse. Cuando dice, Señor, sálvame, sálvame, Señor, y viene entonces Jesús, le da su mano poderosa, lo saca del agua, lo lleva a la barca y le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? No es porque le esté diciendo que no tenga fe, sino que cuando se lanzó tenía mucha fe, pero viendo las dificultades, los momentos difíciles, se fue angustiando y se desenfocó en quién, en Jesús. Si él hubiera seguido hacia Jesús, él hubiera llegado hasta él y hubieran venido caminando los dos y hubiera sido extraordinario. Mateo en su evangelio pone a Pedro como un signo importante de la iglesia primitiva, pero también de la fragilidad y del arrojo que tenían los apóstoles, y en especial Pedro, y del apasionamiento que él tenía y que nosotros a veces tenemos. Nosotros le pedimos al Señor, nosotros le decimos, mándeme un carro, mándeme una casa, mándeme un trabajo. Como el dicho popular, matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. Cuando ya estamos metidos en la deuda, cuando estamos metidos en el proyecto, cuando estamos metidos con X o Y persona y le decimos, Señor, pero yo te pedí, pero tengo miedo, tengo inseguridad, esto está mal, no voy a llegar, no voy a salir adelante. Ahí gritamos, y ¿quién nos viene a auxiliar? Es Jesús, y nos viene a sacar adelante. Muchas veces, por ese arrojo, que es muy importante, nosotros debemos de lanzarnos al vacío, a las manos de Jesús. Nosotros todo lo que hagamos tenemos que analizarlo, pensarlo, analizarlo, orar, meditar como Jesús lo hacía. Por eso él se iba a lugares a orar, como lo inicia el Evangelio. Pero nosotros también tenemos que tener presente de que ese impulso no puede parar, ese impulso tiene que trascender. Y es lo que sucede en varias ocasiones a los apóstoles y a Pedro, cuando le dice, Señor, yo no voy a negarte, lo que quiera, para lo que quiera, lo que haya que hacer, pero en su fragilidad él cayó, igual que en este momento. Lo negó y en este momento de relato dudó realmente del poder de Jesús. Debemos de pedirle al Espíritu Santo, pidamos en esta semana que nos dé esa seguridad, esa certeza, ese arrojo. Cuando ya hagamos ese estudio, cuando miremos todas las opciones, lancémonos, pero que ese impulso no llegue solo al lanzarnos, sino al continuar. Por eso se pierden grandes bendiciones, porque no somos constantes, no perseveramos, no luchamos, no nos centramos en Jesús, sino en las dificultades. Tendré, no tendré, podré, esto está muy difícil, esto está terrible, esto se va a empeorar, no voy a poder salir adelante, esto está terrible. No, centrémonos en Jesús. Si Pedro se hubiera centrado en Jesús y no en las dificultades del agua, del viento, de las mareas, hubiera llegado hasta él. Somos hombres de poca fe. No es que no tengamos fe, la tenemos, pero es poca. Por eso tenemos que pedirle al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al yo soy, que nos aumente la fe. Y eso es todos los días, porque todos los días vamos a ver maremotos, vamos a ver huracanes, vamos a ver fenómenos naturales, vamos a ver la pandemia, vamos a ver crisis económica, vamos a ver problemas de salud, problemas económicos, familiares, sentimentales, espirituales, personales. Vamos a ver lluvias, vamos a ver vientos, vamos a ver mareadas, vamos a ver muchas cosas que nos descentran y nos apartan de esas bendiciones materiales espirituales, nos alejan de
estar centrados en Jesús y buscar a Jesús y estar con Jesús. Estando con Jesús vamos a recibir muchas bendiciones materiales y espirituales. Y sin embargo, dice el texto, que amainó, que ya se fue la tormenta y Jesús los acompañó en el barco y fueron tranquilos a la otra orilla. Quiere decir de que aunque vivamos momentos terribles, aunque vivamos momentos espantosos, Dios nos está vigilando, Dios está ahí y está listo para actuar, pero que no actúe por desespero. Señor, me estoy hundiendo, Señor, sálvame, sino por fe, porque creemos en Él y confiamos en Él. Si nosotros le pedimos, tengamos la berraquera para cuando lleguen esas bendiciones y cuando lleguen esas dificultades también, poderlas asumir y sacarlas adelante, como Jesús quiere que lo hagamos en nuestra vida.